Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto el que nos podamos saludar de esta forma virtual. Hemos comenzado escuchando el primer movimiento de la Sinfonía número 5 en Do bemol menor de Gustav Mahler. La interpretación es a cargo de Rafael Kubelik, dirigiendo a la orquesta a la orquesta sinfónica de la Radio Bávara. Y el álbum es de 1969, la producción es de 1969, grabado y producido por la Deutsche Grammophon. Bueno, nos encontramos en nuestra tercera sesión del dispositivo Humanidad, 1C es como le hemos denominado, para ir platicando precisamente de cómo se ha ido construyendo el ser humano. Entonces, vamos a comenzar nuestra plática haciendo alusión a un pequeño resumen de lo que vimos en la sesión pasada. Comenzamos a hablar acerca de qué es lo que nos constituye como seres humanos. Comenzamos diciendo que obviamente es nuestra propia organicidad lo que nos constituye, y en segundo momento, a partir de esa organicidad, ¿no?, el órgano rector que nos constituye como seres pensantes, como seres humanos pensantes, que nos distingue de los otros animales, es el cerebro, y concretamente una estructura que es propia del cerebro humano, como es la neocorteza, que aunque obviamente otros primates superiores y homínidos anteriores al ser humano hayan formado una neocorteza, no tenían esas neocortezas la complejidad que tiene la neocorteza del cerebro del ser humano. A partir de ese momento, por ejemplo, se establece un conocimiento acerca de lo que es el cerebro. Bueno, haciendo un poquito una marcha hacia atrás, los estudios acerca del cerebro, también lo dijimos en la sesión pasada, comienzan a finales del siglo XIX. Paul Broca, Carl Wernicke, son dos de los grandes fisiólogos que comienzan a estudiar lo que es el cerebro. Van a llegar posteriormente, a principios del siglo XX, los grandes descubrimientos de Ramón y Cajal acerca de la estructura neuronal, del funcionamiento de las neuronas, y a partir de ese momento y a partir de la década de los años 70, el conocimiento acerca del funcionamiento neuronal de nuestro cerebro ha crecido exponencialmente. Y dentro del discurso de la ciencia, efectivamente, hemos visto que el conocimiento que nosotros tenemos acerca del cerebro va enriqueciéndose de una forma que puede enriquecer efectivamente nuestra explicación acerca de cómo y por qué el ser humano es como es, ¿no? Entonces, bueno, habíamos mencionado esta teoría del cerebro triuno de los doctores Roger Sperry y Paul MacLean, ¿no? En la cual se establece que existe en 3 niveles del cerebro. El primer nivel hablaría, por ejemplo, de la neocorteza, que es propia del cerebro humano, ¿no?, del pensamiento del cerebro humano. Y en segundo nivel estaría el sistema límbico, que es el sistema en donde, lo habíamos platicado en la sesión pasada, ¿no?, se elaboran todas estas hormonas, todos estos químicos, se encuentran todas estas glándulas que generan estos químicos que permiten el desarrollo de las diversas actividades vitales que desarrolla el ser humano, incluso el poder pensar, incluso el poder hablar, ¿sí? Y finalmente el tercer nivel es el compuesto por el cerebro reptiliano, el que compartimos obviamente con el resto de los animales, así como el sistema límbico. Y este cerebro reptiliano tiene que ver con la generación de una forma de actuar a partir de del sistema nervioso central, ¿no?, y del sistema nervioso autónomo, lo cual va a hacer que el ser humano, junto con el resto de los organismos que pueden hacerlo, que tienen la capacidad de hacerlo, se puedan desplazar en el espacio. Entonces, estos 3 niveles del cerebro, establecido por los doctores Sperry y MacLean, repito, es un paradigma convincente que nos ayuda a explicar en buena parte lo que sucede dentro del cerebro. Ahora bien, a partir de los años 70 se ha desarrollado también
dentro de este estudio de lo que es el cerebro y el funcionamiento de las neuronas, la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es una de las características que a partir de los años 70 del siglo XX hacia la época actual se ha estudiado con mayor énfasis. Y esto nos informa que el cerebro tiene la capacidad de irse reconfigurando a lo largo del crecimiento del ser humano. No solamente en la etapa de la infancia, que es obviamente donde el cerebro neuroplásticamente se va conformando de una forma muchísimo más veloz, pasando por la etapa de la juventud, en la cual el cerebro también se sigue modificando. Incluso en la etapa adulta, el cerebro, si es ejercitado de una manera conveniente, también obviamente sigue modificándose. Esta es la capacidad neuroplástica que tiene un cerebro humano de un sujeto, ¿no? De un individuo que vive en 75 años. Si aplicamos precisamente este paradigma del entendimiento del cerebro como un órgano que se va constituyendo a lo largo de la vida, es decir, que no es un órgano monolítico, estático, que se quede así únicamente desde la etapa de la niñez hasta el momento de la muerte, un órgano que es inamovible. No, todo lo contrario, el cerebro se va construyendo a sí mismo conforme obviamente se va dando el proceso de construcción del ser humano como ente social, porque ambas cosas están íntimamente relacionadas. Entonces, si aplicamos este paradigma de la conformación neuroplástica del cerebro hacia la historia y hacia la comprensión de lo que fue el ser humano durante el Paleolítico, entonces vamos a dar con la pista acerca de cómo se fue conformando ese ser humano y cómo su pensamiento, que nosotros creemos tan lejano porque creemos que en este presente hemos llegado al pináculo, ¿no?, de la civilización y de la tecnología, nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que nosotros naturalizamos en nuestra mente provienen de esa época y que nos negamos a verlo porque creemos que el ser humano actual es completamente distinto al ser humano que vio sus primeras luces allá entre los años 100.000 y 200.000 y 120.000 años antes de nuestra era, y estamos hablando de una cantidad bestial de tiempo que no nos podemos imaginar. Justamente dentro del estudio de lo que es el ser humano, pues tenemos que hacer una crítica al presente, porque el presente nos presenta los hechos históricos como planos, ¿no? Y no tenemos la capacidad de entender temporalmente cómo nos hemos ido construyendo y pensamos que nosotros somos así porque nuestro presente nos ha constituido así. Y entonces hemos naturalizado en nosotros un montonal de actitudes que se fueron constituyendo como se fue constituyendo el pensamiento y el lenguaje dentro del ser humano, ¿sí? En esta noción que vamos a mencionar dentro de un momento de Lev Semyonovich Vygotsky, en su célebre libro Pensamiento y Lenguaje, él habla precisamente de que existe en el niño, como pudo haber existido dentro del género humano como Homo sapiens, una etapa prelingüística del pensamiento y una etapa prelógica del lenguaje. Y entonces, a lo largo precisamente de ese larguísimo proceso en el que se da la vida del ser humano a lo largo del Paleolítico, es como poco a poco va a irse engarzando en primer lugar el pensamiento con el lenguaje, ¿no? Para que después surja precisamente esto que es el pensamiento tal como se configura en el ser humano actual, ¿sí? Bien, entonces, ya que tenemos esta noción de la neuroplasticidad del cerebro, aparte de muchísimas otras cosas que se pueden decir, obviamente, tenemos que entonces irnos hacia la historia, ¿no?, natural del propio ser humano. Cuando hablamos de historia natural podemos referirnos como lo entendía Darwin, como lo entendía Buffon. Entendemos la historia natural del ser humano antes
de la existencia de la escritura. Pero en términos generales, como hemos quedado de acuerdo, bueno, o yo lo he dicho, a mí no me parece esta noción de que la historia arranca cuando arranca la escritura, impuesta por un Leopold von Ranke. Yo digo y sostengo que la historia arranca desde que el ser humano está en este planeta, porque desde que el ser humano está en este planeta comienza a modificar la naturaleza por medio del proceso del trabajo, y al hacer eso está creando, junto con los homínidos anteriores, desde luego, formas en las cuales él genera una intervención dentro de la naturaleza, y esa intervención queda plasmada de una forma material que trasciende a su propia vida y que nos llega hasta la actualidad en forma de cultura material. Es lo que estudian, por ejemplo, los antropólogos físicos. Pero si nos atenemos al propio desarrollo del ser humano, al desarrollo genético del ser humano, tenemos que acudir a ciencias como la genética. Hay ciencias especializadas como la antropología molecular, por ejemplo, que se encarga de estudiar elementos tan importantes como es el ADN mitocondrial. Y aquí estamos hablando de las grandes y recientes teorías que se constituyen en torno a el entendimiento de cómo se fue desarrollando el Homo sapiens a lo largo de el Paleolítico, ¿sí? Es bien interesante. Todos estos datos ustedes los pueden encontrar de forma puntual y completa en este libro que les recomiendo, Fósiles y Moléculas, aproximaciones a la historia evolutiva del Homo sapiens. Está editado por Antonio González Martín y se trata de las memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural, segunda época, tomo 8, año 2010. En este texto, ¿no? En este texto hemerográfico encontramos diversas lecturas que nos pueden informar efectivamente acerca de estas teorías que existen acerca del desarrollo del ser humano. Y entonces podemos acudir, por ejemplo, a artículos como este, Paleobiología de los primeros pobladores humanos de Euroasia, escrito por Jordi Agustí, por ejemplo, ¿no? O el proyecto Genoma Neandertal, hacia una definición genética del ser humano, por Carles Lahuesa Fox, o El cerebro de Homo, costes y beneficios del marcapasos de desarrollo, por José María Bermúdez de Castro, Ana María Mateos e Idoia Goicoechea. Es un libro bien interesante. De aquí únicamente yo me voy a atrever, ¿no?, a vulgarizar los datos para hablar precisamente de lo que nos interesa. Y entonces esto de que nos interesa se refiere a cómo fue evolucionando el ser humano y cómo dentro de la antropología molecular se ha encontrado, por ejemplo, esta valiosísima información que a través de los haplogrupos. ¿Qué son los haplogrupos? Son los diversos grupos que genéticamente tienen modificaciones y mutaciones, pero que siguen conservando un rasgo común con el origen precisamente de toda esta cadena evolutiva genéticamente hablando. Y los haplogrupos y los estudios de antropología molecular llevan a la definición de que obviamente esta hipótesis que se tenía acerca del origen del ser humano en África se refuerza precisamente con hipótesis como la estudiada por la antropología molecular, que se encarga de estudiar el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial tiene los siguientes elementos que se los voy a mencionar rapidísimamente en tanto encontramos la página. Lo sacamos esto del abstract. El ADN mitocondrial humano presenta características que lo hacen único como herramienta para la reconstrucción de la historia del Homo sapiens. Entre estas propiedades destacan herencia exclusivamente materna, gran cantidad de copias por célula, ausencia de recombinación y alta tasa de mutación. Los avances en el análisis e interpretación de datos y la caracterización de gran número de poblaciones permiten postular una teoría conocida como Out of Africa sobre el origen y la dispersión de nuestra especie. Este modelo apoya su origen africano único con una antigüedad de entre 150.000 y 200.000 años. Las poblaciones humanas más antiguas son subsaharianas y se caracterizan por la presencia de variantes mitocondriales del macrohalogrupo L.
La dispersión desde el continente africano hacia Euroasia se produjo hace unos 80.000 años a través del estrecho de Omán y siguió la ruta del sudeste asiático hasta colonizar Australia y Nueva Guinea en migraciones independientes. El hombre, dice aquí, esto es bien interesante, vamos a tratar de romper con esto, sí, ¿no? Pero bueno, es el ser humano. El ser humano llegó a Asia Central a través de grandes ríos hace unos 50.000 años. A esta teoría se le conoce como modelo centrípeto de expansión. El poblamiento de Europa Occidental se llevó a cabo por dos procesos migratorios independientes. El primero hace unos 45.000 años se caracteriza por la presencia del halogrupo U5 y el segundo hace unos 31.000 años presenta las variantes mitocondriales HB. La última región continental en ser colonizada fue América y se realizó por grupos humanos procedentes de Asia hace unos 18.000 años. Por último, las islas del Pacífico se poblaron hace unos 8.000 años por poblaciones procedentes del sudeste asiático a través de Taiwán. La información mitocondrial no avala la hibridación entre neandertales y humanos, aunque estudios recientes basados en marcadores nucleares apuntan la existencia de entre un 1 y un 4% de aporte neandertal a las poblaciones humanas actuales no africanas. Esta es información muy valiosa que nos hace entender que el ser humano que fue migrando, pero este ser humano que fue migrando tiene la misma filogenia del ancestro original, una mujer africana de hace 200.000 años. A partir de esta mujer africana de hace 200.000 años es como se desarrolla toda la humanidad, ¿no? Y no estamos hablando de una Eva ni nada por el estilo, sino que imagínense ustedes que a través de 200.000 años antes de nuestra era, estamos hablando de una cantidad brutal de generaciones de humanos que así como se fueron expandiendo, se fueron dando, fueron pereciendo y reproduciendo, pereciendo y reproduciendo, pereciendo y reproduciendo, pereciendo y reproduciendo. Entonces, esto es muy interesante porque nos habla de que el ser humano, apoyándonos en lo que estábamos hablando también desde la sesión pasada, el ser humano tiene esta predisposición que ya tenían y que ya presentaban un Homo habilis o un Homo erectus, que es el de caminar, puesto que el aparato locomotor del ser humano está desarrollado precisamente para caminar y trasladarse, ¿no?, en larguísimos espacios a través de temporalidades gigantescas, ¿no? Entonces, nuestro presente nos impide entender que esta evolución tecnológica del ser humano está a la vuelta de la esquina y que nosotros estamos más cerca de esos hombres del Paleolítico, de estos seres humanos del Paleolítico, de esos seres humanos del Paleolítico, de estas mujeres, de estos niños, de estos hombres, de lo que nosotros creemos, ¿sí? Bien, entonces, el ser humano, el Homo sapiens, que viene a dar a este mundo hace unos 200.000, 120.000 años antes de nuestra era, llega, repito, a este mundo, pero ya llega configurado con dos herramientas que genéticamente ya sabe manejar, puesto que en millones de años anteriores, por lo menos 2 millones de años anteriormente a arribo al mundo del Homo sapiens a través de un proceso de evolución, ya el Homo habilis pudo tener la capacidad de manejar el fuego y el Homo habilis tuvo la capacidad también de elaborar las primeras herramientas con las cuales va a llevar a cabo la modificación de su naturaleza. Obviamente, no hay que decirlo, tanto las modificaciones a la naturaleza realizadas por el Homo habilis como las realizadas por el Homo erectus, pues tenían un bajísimo impacto dentro del ambiente. Todas estas generaciones de homínidos, ¿no?, ancestros de nosotros, pues vivieron más bien en la indigencia y en el hambre constante. Solamente será hasta la época de la agricultura cuando la humanidad
¿no? Así, hablando hegelianamente hablando, pueda resolver los problemas de alimento, pero durante todos los larguísimos años del Paleolítico y todos los largos años del Mesolítico, el ser humano va a estar a expensas del hambre, y entonces obviamente el hambre es lo que lo va a llevar a migrar para poder encontrar hábitats en donde los recursos sean abundantes y donde no haya competencia de otros grupos humanos o no haya competencia de otros grupos homínidos, porque cuando el ser humano, ¿no? El antiguo y original ser humano se comienza a expandir por el planeta, pues se va a encontrar con grupos humanos que ya estaban, con grupos, ¿no? Prehumanos que ya estaban establecidos, tanto de Homo erectus, ¿no? Como con neandertales, con los cuales va a compartir el espacio de Asia y de Europa durante buena parte de su existencia. Nosotros podemos entender la evolución del ser humano pues a partir de la única evidencia que tenemos, que es la evidencia de que se presta a ser estudiada por la antropología física, es decir, las osamentas, ¿no? Pero a partir de las osamentas también encontramos, gracias a que la arqueología se ha convertido en la ciencia dura de las ciencias sociales, sin lugar a dudas, por el aparato tecnológico que utiliza, también el hecho de estudiar el contexto donde se encuentran estos restos humanos o estos restos de homínidos nos dan muchísima información, incluso ya lo habíamos comentado desde la vez pasada, de la conformación polar de la Tierra, y esto nos aporta información valiosísima acerca de estos humanos primitivos y de estos homínidos anteriores al ser humano. Entonces, los conocimientos que tenemos acerca de estos homínidos y del ser humano primitivo, pues no son tan oscuros, tenemos bastante datos, y esos datos son suficientes para darnos luz acerca de la construcción del pensamiento, y que la construcción del pensamiento tiene necesariamente que ver con la propia evolución del ser humano. Entonces es así que el cerebro del ser humano, no solamente le hace al ser humano percibir y estar en contacto con la naturaleza, no, el cerebro le permite también pragmatizar todo lo que él puede percibir, lo pragmatiza en un conocimiento, desde luego, ¿no? A partir de este conocimiento comienza a generar interpretantes que definimos en un primer momento energéticos, y que de alguna manera efectivamente son más inconscientes que conscientes, ¿no? Por ejemplo, dentro del desarrollo del pensamiento humano, el pensamiento matemático se entiende como un pensamiento que ya está definido por la propia composición del ser del ser matemático, que son esencias meramente de pensamiento, ¿no? Pero que estas relaciones que nosotros no podemos encontrar en el pensamiento acerca de cómo funcionan las matemáticas, al mismo tiempo nos están dando y otorgando las bases para, por ejemplo, la construcción o el entendimiento geométrico y espacial del entorno, ¿no? Del medio ambiente. El ser humano, el Homo sapiens, llegó a este mundo y en un primer momento era recolector, cazador, como lo habían sido los homínidos anteriores. Pero el propio desarrollo de la neocorteza del Homo sapiens, que es lo que lo hace distinto al Homo de Neandertal y a los homínidos anteriores, el cerebro le permite elaborar herramientas más eficaces y además le permite entender la socialización como una herramienta de modificación social del entorno, y la caza es eso, ¿no? Al momento de cazar, el ser humano lo que lleva a cabo, o entendemos que los cazadores, sin hablar del género al cual pertenecían, sino hablamos de cazadores en general, los cazadores elaboraban un plan para poder
cazar al animal, ¿no? Cuando nosotros vemos dioramas de estas reconstrucciones de cómo cazaban al mamut, por ejemplo, el que se encuentra en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, que habla de estos pobladores primitivos del Valle de México que todavía cazaban mamuts, ¿no? Pues vemos a un grupo de seres humanos que están atacando al animal. Y no están atacando este grupo de seres humanos a tonta y a locas, sino que desarrollaron previamente una estrategia que les permitió atrapar al animal. Y eso, ahí radica posiblemente la base de la comprensión, repito, geométrica, espacial, que después va a llevar hacia la elaboración de una teoría que en un primer momento se va a cristalizar en la mente de un Euclides. Pero desde la época del Paleolítico el ser humano puede entender espacialmente su entorno para elaborar incluso planes que le permitan, por ejemplo, cazar a un animal, ¿no? De ahí que el pensamiento estratégico de la guerra sea uno de los primigenios pensamientos del ser humano por su esencia cazadora, ¿no? Esto lo decimos como hipótesis, obviamente, no lo estamos diciendo como una verdad, sino como una hipótesis. Bien, entonces, este ser humano primigenio, ¿sí? Todavía se parece mucho a nosotros, tiene amplias similitudes con nosotros, muchos se les define dentro de la antropología física al Homo sapiens, que originalmente surge en el Paleolítico como hombre anatómicamente moderno, AM, ¿no? Y esto está mal, debería ser humano anatómicamente moderno. Vamos a tratar de romper con ese tipo de discurso. El ser humano anatómicamente moderno somos nosotros, pero somos tremendamente distintos porque ese ser humano primitivo todavía no ha configurado el lenguaje y tampoco ha construido el pensamiento como posteriormente lo va a hacer. Pero para eso van a pasar miles de años de un proceso evolutivo en las cuales las ideas que iba generando el ser humano eran escasas, pocas, poquísimas, ¿sí? Pero eran las suficientes y las esenciales para que ese ser humano se fuera expandiendo por todo el planeta y fuera modificando la naturaleza para poder sobrevivir. Tan lo hizo que pudo sobrevivir a la última glaciación, cosa que no pudo hacer el hombre de Neandertal, porque el ser humano tiene una capacidad de adaptación que no solamente proviene del hecho de que sea una especie de camaleón biológico, es un camaleón biológico porque culturalmente también se puede constituir en eso. Es decir, el ser humano, a partir de que va desarrollando la cultura, va desarrollando sus propias modificaciones para poder soportar las inclemencias de esos climas gélidos milenarios. Bueno, ya tenemos nuestros 27 minutos de plática. Esperamos que la sesión haya sido de su agrado. Vamos a continuar con el tema, no lo hemos agotado, apenas estamos comenzando. Entonces, agárrense que todavía hay material. Quédense en casa, cuídense mucho, por favor. Esto fue el dispositivo Humanidad 1C. Continuamos con la explicación acerca de qué es el ser humano a partir de la comprensión de su historicidad que se hunde en el Paleolítico. Yo soy Carlos Tapia, les agradezco mucho el favor de su atención y nos estamos viendo a la siguiente. Denle like, suscríbanse, chao.